Nos hicieron cantar karaoke también. Nos hicieron cantar Luis Miguel. ¿Qué pasó, muchachos? Pues cumplimos 7 años juntitos, mucho amor en 7 años, y decidimos salir de la ciudad de Hanoi a celebrar en estos lugares hermosos, en la jungla, así nomás, en la naturaleza. Pues nuestra primera parada fue Mai Chao, que está como a 130 kilómetros de Hanoi. ¿Cuánto hicimos? Como 5 horas. Ay, sí. De 3 a 4 horas. Ajá. Bueno, en teoría debería de haber sido 3 a 4 horas, pero nosotros hicimos muchas paradas para tomar fotos y comer y Descansar porque duele mucho el trasero. duele mucho nuestro culito. Casi llegando a la ciudad. Ay, pero una hormiga. No, muchos bichos. De camino a Mai Chao, justo antes de llegar a la ciudad, como unos 20 minutos, hay un mirador donde puedes llegar a sentarte a tomar un tecito, una cerveza, lo que sea. Muy interesante el lugar, ¿no? Sí, eran como muchos cuadritos, cubículos, donde nomás tienen un tapetito nada más así en el piso y ahí te dan tu té, bebida, cualquier. Lo que quieras. Ajá. Ajá. Ese lugar se llama Tunke Pass. Recomiendan mucho probar lo que es el arroz pegajoso, el sticky rice, que lo sirven en bambús. Había mucha gente comiendo que el arroz, barbecue, palitos, elote también había. Elote, sí, muchas cosas al carbón. Y la vista, veías un pueblito en medio de las montañas. Ay, no, muy bonito. Chada casi se mata subiéndose a como un cerrito donde hay una bandera de Vietnam ahí para que veas mejor. ¿Cómo se veía, por cierto? ¿No te llevaste ningún celular o algo para tomar fotos? No, pues era la misma, nomás. Sin gente, supongo. Se veía casi igual entonces. Nomás te arriesgas a morirte. Sí, está peligroso, pero... Se veía bien matón, yo me quedé abajo. Después de ese pase, llegamos al fin a Mai Chao. Estos lugares a los que visitamos son... ¡Ay, la mariposa! ¡Hola! ¿Qué hola? Nunca había visto tantas mariposas en mi vida. ¡Hola! Sí, caímos bien. Estos lugares que visitamos, que es Mai Chao y Pulwong, son como considerados joyas escondidas. Acá normalmente cuando estás en el norte de Vietnam te vas a lo que es comúnmente sabes es Sapa, Halong Bay y Ninh Binh, que ya fuimos a los 3. Y estos lugares todavía no se vuelven tan turísticos. Supongo que son un poquito más difíciles de llegar para estos lugares. Pero está muy montañoso y... Ajá. Entonces yo creo que... ¡Wow! Una oruga peluda. Una oruga peluda. Sí, no sé. Ah, ya la vi. Negra. Bueno, a ver si como hay bichos aquí. Entonces sí, yo creo que por eso no viene tanta gente para acá. Pero está así, yo creo, de hacerse popular. Llegamos a Mai Chao. Ese día fue nomás como explorar un poco los campos de arroz. Está lleno de campos de arroz. Ahorita lo que es en abril, mayo, los campos de arroz están así verdes, bien hermosos. El otro mes que recomiendan ir es en septiembre, cuando ya se vuelve todo color dorado y es cuando cosechan el arroz. Entonces también es otro mes bonito cuando visitar este lugar. Y pues sí, habían muchos turistas, pero estuvo divertido porque hace mucho que no veíamos a tanta gente que no fuera en la ciudad. Entonces nos tocó ver como que pues ahí que habían festivales. Aquí en Mai Chao viven varias tribus. Las más comunes serían los White Thai. Tienen ancestros de Tailandia y de China. Y puedes encontrar a las señoras ahí tejiendo o haciendo música con los palos. Ahí Chada intentó hacer música con los palos con ellas.
so difficult. Muy bonito lugar, la verdad, esa experiencia en ese lugar estuvo muy suave. Y el atardecer estuvo Ay, el atardecer, muy bonito también. sí. Y el amanecer, todo el día, está bien bonito ese lugar. Y pues el segundo día empezamos yendo a una cascada que se llama aquí Golao. iba a decir. Golao. Sí, creo que es Golao. Igual lo voy a escribir ahorita ahí. Golao. Había mucha gente, estaban muchos niños bañándose, personas tomando fotos y ahí metimos nomás los piecitos porque no queríamos mojarnos tanto. De ahí nos fuimos a una de las mejores vistas que hemos visto, yo creo, acá en Vietnam, y es el agua turquesa, o ¿cómo era? Ay, no sé qué tipo de azul es. Azul Sí, esmeralda. ese color es muy único en ese lago porque está rodeado de las montañas estas kársticas que están llenas de caliza. Y aparte estaba rodeado de arena roja, entonces tenía una combinación de el azul ese raro verdoso turquesa bellísimo, y luego el rojo de la arena y luego los árboles verdes. Ay no, estuvo bien bonita esa vista. Después de ahí regresamos a los campos de arroz y fuimos a visitar una cueva, pero antes de poder llegar a la cueva tienes que subir 1200 escalones para poder llegar a la cueva. Está muy matón, los 1200 escalones estaban muy matón. Sí, lo tenemos un poco para subir. Es una vista de pues el pueblito Mai Chau con sus casitas color pastel bien bonito, rodeado de los campos de arroz y las montañas. Y la cueva estaba muy bonita. Se llama Cueva Chieu. Chieu significa tarde. Recomiendan que vayas de 2 a 4, 5 que ya estés allá en la cueva, porque es cuando el sol entra y con los rayos de luz hace una vista muy bonita dentro de la cueva. Muy bonita la cueva. Muy interesante, y ya sabes, con las estalactitas y estalagmitas gigantescas. Y al final de ese día presenciamos un hermoso atardecer. Y aparte encontramos como un lugar donde te tomas fotos. Les encanta eso a los vietnamitas, de encontrar lugares donde tomarse fotos. Entonces estos lugares son muy comunes. Aparte ves ahí un poquito de la vestimenta tradicional de las tribus, sí. Y creo que también hacen como canciones y así, pero a nosotros no nos tocó. Sí, no nos quedamos al festival porque empezaba a las 8 o a las 9 de la noche y pues terminábamos muy cansados y preferíamos dormirnos temprano para el día siguiente empezar temprano, ¿no? Para ver el amanecer y todo eso. Pero no se preocupen porque luego al día siguiente nos movimos del lugar en Phu Luong. Ahí sí pudimos ver un festival. Phu Luong está como a 1 hora y media hicimos nosotros. Este pueblito es parecido a Mai Chau, pero pues es una reserva natural. Entonces todos los caminos, todo está mucho más natural. Muy rústico. Muy rústico, las cabañitas son así siempre, de paja, techo de paja y todo de madera, entonces te da otra vibra muy diferente. Muy natural. Más bichos, más animalitos. Que leí, Phu Luong son varios pueblitos juntos. Nos quedamos en la Villa Don, que estás ahí en medio de las montañas con las terrazas de campos de arroz. Y este es nuestro bungalow, está bien bonito, nos costó $39 el quedarnos aquí. Nos quedamos 2 noches y pues la vista es una maravilla, y nomás que pues sí está llena de animalitos, como esta cama que nunca la pudimos usar porque está llena de caquita de quién sabe qué animalito, entonces mejor nos acercamos y siempre estuvimos ahí cubiertos de la red esa porque qué miedo. Ya nos hemos cruzado con varias arañotas, pero está muy bonito.
estuvimos un rato en la alberca, disfrutando del atardecer. Oh, que la alberca también llena de solo agua de los ríos y todo eso, ¿no? Sí, Agua natural. Agua natural, se veía medio verde, pero Ajá, tenía cochino. poquitos insectos. Pero... Pero es lo mismo como si te metes a una cascada o un lago, que ya lo hemos hecho, entonces es como que está bien. Pues sí, ahí estuvimos viendo el atardecer. Pues a la hora de la cena hicieron un evento donde hicieron danzas tradicionales. Música. Hasta karaoke y Nos hicieron cantar karaoke también. nos hicieron cantar Luis Miguel. Bueno, nosotros escogimos Luis Miguel. No sabemos qué cantar, no sabemos canciones vietnamitas. Al menos no escogimos Backstreet Boys, la otra mesa de foráneos escogieron Backstreet Boys. Sí. Que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Que no ha pasado. También probamos el licor de arroz, que es muy famoso acá en esta área. Se llama Rokan. Es en una jarrita con 4 popotes como de bambú. Y estaba como que bien dulcecito, ¿no? Era el tambo lleno de hierbas y pues no sé qué más tenía, pero un chorro, se veía con un chorro de ramas adentro. Pues sí, nos pusimos bien a gusto esa noche. Conocimos también a la otra mesa de los foráneos, ahí estuvimos platicando con ellos. Un bicho, otro bicho. Hicieron como otro show ahí con un muchacho que se paró de manos, chistoso. Y pues ya, ahí terminamos la noche. No sin antes tener obviamente una araña de este tamaño en nuestro cuarto al regresar a nuestro bungalow. Pero pues es normal, ¿no? Es normal esto. Incluso el host nos dijo como que sí saben, ¿no? Que es muy natural esto y que van a encontrar muchos bichos. Y nosotros sí está bien. Muchos bichos, y sí, pero muchos, sí, está bien. Pues llegamos aquí a este hotel como a las 5 de la tarde, justo en el atardecer, y aprovechamos para ir a la cascada. Estaba bien bonita la cascada, igual el color, como dice Karen, de las montañas kársticas. Ay, sí. El agua azul, azul, azul. Azul transparentoso, pero muy... Ay, no sé, no sé cómo explicar ese color. Es único de ese tipo de lugares. Muy bonito. Está muy fría. No más que obviamente para llegar a este lugar tuvimos muchos problemas. Miedo. Un día entero todos los pueblitos se quedaron sin luz de aquí de Pulón. Y obviamente nosotros ya no teníamos suficiente efectivo. Ahí ya duró como 3-4 horas junto con el host buscando qué ATM servía, pero como no había luz, los ATMs no servían, nada servía. Al final nos dijo como que pues está bien, regresen mañana. Aquí en Vietnam se confían mucho en la gente. De hecho, perdimos una bolsa, obviamente por ahí estar borrachos, y al día siguiente teníamos todo intacto. Y pues la luz así nomás, ¿no? Veías cómo se iba el sol y yo de que a la vez vamos a estar completamente oscuras o qué está pasando. Pero en eso, a los unos 20 minutos más ya comiendo, se prendieron las luces y todos, se escuchó como todo el pueblito y empezaron todos a cantar karaoke. Así se celebra acá la felicidad, cantando karaoke. Ay, bebé. Si llegan a visitar Vietnam algún día, se abran las fronteras, recomendamos mucho que vengan a estos lugares, Mai Chau y Phu Luong. Pero sí, muy bonito y muy felices nuestros 7 añitos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted, muchas gracias a usted.
Es un muy buen compañero. Sí, sí, muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes. Ahí nos vemos para la próxima. Bye bye. Por favor. Por favor, vete. Este no es tu lugar. ¿Verdad que no es tu lugar? No es tu lugar. ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue? A tu cara. No, ¿a dónde se fue? No te muevas, ¿A dónde se fue? No te muevas. No, si es mamón, te ¿a dónde muevas. se fue? ¿A dónde se fue? No te muevas. ¿A dónde se fue? ¿Dónde cayó? ¿A dónde se fue? Pues para otro lado, no para acá. No sé. ¡Ah!